He pasado los últimos 22 años de mi vida siendo atormentado por un sentimiento enorme de culpa. Ha sido horrible, pues no hay un solo momento de mis días en el que no me castigue a mí mismo, pensando en que fui muy egoísta. Todo comenzó 2 días antes de mi cumpleaños número 8. Mi abuela, una mujer de más de 70 años en aquel entonces, había sufrido un infarto que la había enviado al hospital y que la mantenía internada en terapia intensiva. Por este motivo la familia iba y venía, siempre al pendiente de ella. Cuando llegó el día de mi cumpleaños, todos decidieron no cancelar la fiesta, pues ya estaba todo planeado y comprado para ese día. Además, la abuela siempre era quien alentaba a todos a reunirse con el mínimo pretexto, pues aseguraba que le encantaba vernos convivir. En esa ocasión, por obvias razones, no pudieron estar todos en la celebración, la cual, al contrario de las demás fiestas familiares, se sentía bastante triste y desanimada. En realidad, ni siquiera yo, el cumpleañero, tenía ganas de celebrar. No podía divertirme sabiendo que mi abue, como nos solía pedir que la llamáramos, estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Cuando llegó el momento de partir el pastel, sucedió algo bastante extraño. Encendieron las velas y cuando soplé para apagarlas, todos sentimos un fuerte viento helado que provocó que todo el mundo se encogiera de brazos y sintieran la piel erizada. Uno de mis tíos bromeó al respecto, diciendo que tal vez había soplado muy fuerte y todos comenzamos a reír. Algo que desde 2 días atrás no habíamos hecho. Sin embargo, la alegría nos duró muy poco, pues unos pocos minutos después mi madre recibió una llamada. Era una de mis tías, que se encontraba en el hospital con mi abuela. Ella le informó a mi madre que mi abuela había tenido otro infarto, del cual no había podido resistir, falleciendo al instante. El semblante de mamá cambió rápidamente y tras informarnos de lo sucedido, todos comenzamos a llorar, aunque yo me sentía especialmente destrozado, pues en mi deseo de cumpleaños yo había pedido que mi abuela dejara de sufrir. Aunque eso no era lo que yo tenía en mente, yo esperaba que ella se levantara de esa cama y se reuniera de nuevo con nosotros, que volviera a ser la mujer alegre que era antes. Yo no deseaba que nos dejara, jamás le hubiera deseado la muerte. Años después reuní el valor para decírselo a mis padres, y ellos, en un intento por hacerme sentir mejor, me aseguraron que aquello era solo una coincidencia, una muy lamentable, y que no era mi culpa. Sin embargo, yo estoy seguro de que no es así. Yo sé que mi deseo fue el culpable de eso, y que si yo no hubiera pedido aquello, mi abuela habría estado más tiempo con nosotros. Existen muchas cosas aterradoras que pueden suceder en un cumpleaños, pero creo que ninguna podría superar lo que le sucedió a mi padre en su infancia. Según lo que nos ha contado, cuando apenas era un niño de unos 10 años, lo invitaron junto a su mamá y sus hermanos a una fiesta de cumpleaños. La celebración se iba a realizar en la calle donde vivía la familia del festejado, algo que es bastante común hoy en día, pero que en esa época lo era aún más, pues la cantidad de autos era considerablemente menor, además de que la zona donde ellos vivían solía ser bastante tranquila y no muy concurrida. Llegó el día de la fiesta, mi padre y mis tíos llegaron al lugar de la mano de mi abuela, y todo iba transcurriendo de manera bastante normal. Hubo un payaso, partieron una piñata, y por fin había llegado el momento favorito de papá. Iban a repartir el pastel. Entre toda la emoción, las risas y las pláticas, de pronto, un ruido estruendoso los hizo voltear a todos hacia el mismo sitio. Era el sonido de unas llantas tratando de aferrarse al pavimento, seguido de un impacto muy fuerte y sillas volando hacia todos lados. Un conductor ebrio había perdido el control de su coche y llegó a estamparse directamente contra una de las mesas de los invitados. Entre todo el escándalo y la consternación provocada por aquel accidente, las personas comenzaron a correr y llegaron hasta donde estaban los heridos, formando una especie de círculo mal trazado alrededor de las personas bañadas en sangre. Mi padre, buscando a su mamá, llegó hasta donde estaban aquellas personas, pero al ver hacia el centro del círculo, la escena lo aterró y le provocó que soltara un grito espantoso. En medio de los invitados estaba el abuelo del niño festejado, con su ropa ensangrentada y el cráneo partido en 2. Mi padre describe con gran detalle aquello que después comprendería se trataría del cerebro de aquel anciano, el cual estaba regado en el pavimento, mientras sus piernas seguían tapadas bajo el auto, junto con otras 2 personas que gritaban de dolor.
pues aunque estaban visiblemente malheridas, seguían aferrándose a vivir. Mientras mi padre trataba de comprender qué estaba pasando, sintió como alguien le sujetaba la mano y se lo llevaba de ahí. Era mi abuela, que lo había estado buscando por unos minutos para evitar que viera aquella sangrienta escena. Sin embargo, era demasiado tarde. Hasta el día de hoy, papá no puede siquiera pensar en una fiesta de cumpleaños sin que a su mente venga la imagen de aquel pobre hombre cuya vida fue arrebatada por un imprudente conductor. Sin duda alguna, cualquier encuentro paranormal es sumamente aterrador, pero siempre existe la defensa de no creer. Aunque, ¿qué es lo que pasa cuando el miedo proviene de algo tangible? Alguien de quien estás consciente que de caer en sus manos, tu destino podría ser horrible. Eso me sucedió a la edad de 9 años y aún me sigue provocando escalofríos. Recuerdo que era la mañana de mi cumpleaños, a eso de las 9. Después de las respectivas felicitaciones y escuchar las mañanitas cantadas por mi familia, mi madre me pidió acompañarla al centro comercial para comprar algunas cosas, cosa a la que yo accedí, pues me gustaba bastante salir con ella. Recorrimos varias tiendas comprando lo que ella necesitaba y cuando terminamos nos dirigimos a nuestra camioneta. Sin embargo, al llegar a esta, mi madre recordó que se había olvidado de comprar algo, por lo que me pidió que me quedara en el vehículo mientras regresaba a buscar lo que faltaba rápidamente. Recuerdo bien que puso el seguro de todas las puertas y me dijo que bajo ninguna circunstancia le abriera a nadie hasta que ella volviera. Yo le dije que no se preocupara y se marchó. El problema vino apenas unos momentos después, cuando escuché cómo alguien golpeaba el cristal de la ventanilla. Al voltear para ver de quién se trataba, me topé con un payaso. Tenía la cara completamente maquillada y una enorme peluca de color verde, un traje colorido y una sonrisa enorme. Ese sujeto comenzó a pedirme que abriera la puerta para dejarlo entrar, pues mi madre, al parecer, lo había enviado por mí. Le dije que eso no era cierto, pues mi mamá me había dicho explícitamente que no le abriera a nadie. Sin embargo, él insistía en que lo hiciera, pues tenía el encargo de llevarme a una fiesta sorpresa que mi familia me había preparado por mi cumpleaños. Esta afirmación provocó algo en mí, pues si bien sabía que no debía hacerle caso, desde muy pequeño, desde más pequeño, había deseado tener una fiesta sorpresa. Y el hecho de que este sujeto supiera que estaba cumpliendo años justo ese día, que estaba con mi madre y que me estuviera ofreciendo una fiesta sorpresa de cumpleaños, de alguna forma hacían que quisiera obedecerle. La idea de abrir la puerta de la camioneta y dejarlo entrar cada vez se hacía más fuerte en mi mente, hasta que unos fuertes gritos llamaron mi atención. Era mi madre, que venía corriendo hacia la camioneta con una pequeña bolsa en la mano. En ese momento el payaso volteó a verla y salió corriendo a toda velocidad para subirse a un auto que estaba estacionado tan solo unas filas más adelante, el cual rápidamente aceleró y se marchó del lugar. Mamá llegó y comenzó a llorar desesperadamente mientras me abrazaba y me pedía perdón por haberme dejado solo. En ese momento no entendía la dimensión de lo que estaba sucediendo, pero conforme los años han ido pasando, comencé a dimensionar la situación. Me di cuenta de que podría haber terminado con un destino sumamente aterrador, pues no sé cuánto tiempo habíamos estado en la mira de aquel hombre, ya que conocía bastantes detalles muy privados sobre mi familia y sobre mí. Organizaron una fiesta. Mi mejor amiga y mi mamá fueron las que se encargaron de toda la logística y debo decir que se esmeraron demasiado en todo el años de una persona. Yo nací el 29 de febrero de 1996, es decir, en un año bisiesto. Para los que no sepan bien qué es esto, se trata de un fenómeno que ocurre cada 4 años donde se agrega un día al calendario, esto para mantener el calendario sincronizado con el año astronómico. En fin, yo aprendí a vivir rápidamente con esto, celebrando mi cumpleaños el día 28.
Cerca de mi cuarto cumpleaños, es decir, el siguiente año bisiesto de mi vida, uno de mis tíos, hermano de mi mamá, que era muy cercano a mí, falleció en un trágico accidente de auto. Lo extraño es que 4 años después, en medio de mi fiesta de cumpleaños 8, mi papá salió a buscar algo al mini súper y en el camino, un autobús embistió su auto, matándolo al instante. Y durante los siguientes años de mi vida, las desgracias siguieron ocurriendo con la gente cercana a mí. A los 12 fue una tía, a los 16 mi abuela y a los 20 mi mamá. Todas sus muertes relacionadas con accidentes de auto y ocurridas algunos días antes o después de mi cumpleaños. He intentado advertirle a todos, mostrarles que se trata de algo más que una simple coincidencia. Sin embargo, nadie me escucha. Todos creen que se trata de un plan de Dios, que la vida suele tener ese macabro sentido del humor. Yo no creo eso. Estoy aterrado, pues este año cumplo 24 y sinceramente he pensado varias veces en quitarme la vida, en acabar con todo esto, pero me hace sentir escalofríos la pura idea de que sea lo que sea que esté pasando, no se detenga, incluso si yo muero. Estoy consciente de que lo que estoy por relatar suena completamente imposible, pero juro que es verdad. Ocurrió y al día de hoy todavía no tengo una explicación y dudo que alguna vez encuentre una. Ese día desperté por la mañana y bajé a prepararme algo para desayunar. Ahí me topé con mi mamá, quien estaba muy feliz y rápidamente se acercó conmigo para abrazarme y para desearme un feliz cumpleaños. Yo estaba confundida, pues ese día no era mi cumpleaños. Sin embargo, mi mamá insistía en que lo era y me contaba que tenía grandes planes para la noche. Pensando que quizás se trataba de una extraña broma, le pregunté a qué planes se refería y ella me respondió que hablaba sobre mi fiesta. Después de eso, salió en la camioneta camino al supermercado y yo me quedé ahí completamente confundida por lo que había ocurrido. Entonces, revisé mi teléfono y noté que tenía muchas notificaciones, todas ellas sobre el mismo tema. Eran amigos y familiares felicitándome. Revisé la fecha y noté que ese día era 21 de junio, lo que confirmaba que yo no cumplía años, pues yo nací un 3 de febrero. No tardé mucho tiempo en darme cuenta de que esto no era ninguna broma, pues familiares que viven en otras partes del país también me estaban mandando mensajes, gente con la que prácticamente nunca platicaba. Fue entonces cuando la ansiedad comenzó a apoderarse de mis sentimientos y mis emociones. ¿Por qué estaba pasando algo así? ¿Acaso yo había perdido la memoria y realmente era mi cumpleaños? La única forma de averiguarlo era buscar documentos, mi identificación, acta de nacimiento, lo que sea. Y al hacerlo, me encontré con que todos y cada uno de ellos confirmaban mi temor. Ese día sí era mi cumpleaños. Le hablé por teléfono a mi papá y después de recibir su felicitación, le conté lo que estaba pasándome. Le dije que tenía miedo de estarme volviendo loca, pero él no me escuchó y solo se reía pensando que la que estaba bromeando era yo. Decidí entonces que si lo que me estaba pasando era algo relacionado a mi memoria, a demencia o algo similar, lo mejor sería por el momento seguir la corriente y fingir que todo estaba bien. Después, podría buscar ayuda con algún psiquiatra. Recuerdo haber pasado todo el día queriendo llorar, aguantándome las ganas de gritarle a todos que yo no estaba cumpliendo años, que era un error y que todos estaban mal. Pero no lo hacía. Con cada felicitación, cada abrazo, cada sonrisa, yo respondía de la misma manera. Jamás en mi vida me he sentido tan impotente e incómoda como en esa maldita fiesta de cumpleaños. Esa noche, después de muchas horas sin poder hacerlo, finalmente me quedé dormida. Al día siguiente, tardé mucho en salir de mi habitación cuando desperté. Bajé las escaleras con miedo cuando mi mamá me llamó para desayunar y estando ahí,
Noté que los adornos que habían colocado el día anterior para mi fiesta ya no estaban. Abrí el refrigerador y los restos de mi pastel tampoco estaban ahí. Fue hasta ese momento que me di cuenta que de hecho tenía un conjunto diferente de ropa al que yo había usado para ir a dormir la noche anterior. Finalmente, revisé mis redes sociales y ahí no había ni una sola felicitación, ningún mensaje, nada. Era como si todo ese día anterior no hubiera ocurrido jamás. Eventualmente hablé con algunos amigos y con mis padres sobre ese día y ninguno de ellos mencionó algo de mi cumpleaños. Hasta ahora le he contado esta historia a muy pocas personas, pues me da miedo que me juzguen o que crean que lo estoy inventando. No sé qué fue lo que pasó en realidad y como dije, la verdad es que creo que jamás lo voy a saber. La mayoría, si no es que todos los niños pequeños ansían la llegada del día de su cumpleaños. Mis hermanos y yo no éramos la excepción. Lamentablemente mi madre nunca nos permitió celebrarlos. No sabíamos por qué, suponíamos que algo tenía que ver con el abandono de nuestro padre, pero la verdad nunca confirmamos eso y ella tampoco quiso explicarlo. Cuando le llegábamos a cuestionar algo al respecto, siempre nos evadía o nos decía simplemente que eso no tenía sentido. Ni siquiera nos dejaba ir a las fiestas de cumpleaños a las que nuestros amigos nos invitaban. Era sumamente raro, pues cualquier otra fecha especial sí la celebrábamos, solo estrictamente los cumpleaños no. Así pasaron muchos años en los que, como se podrán imaginar, crecimos bastante frustrados por ese hecho. Poco a poco mis 3 hermanos se fueron de casa conforme iban cumpliendo la mayoría de edad. Yo, al ser la menor de todos, me quedé con mi madre, a quien el paso de los años y el excesivo trabajo que realizó le terminó por pasar factura, haciendo que terminara muy enferma y en cama los últimos años de su vida, al cuidado de todos nosotros, pero principalmente del mío. Después de un largo periodo de tiempo en el que mamá sufrió, terminó por partir de este mundo el año pasado. Aquello nos dolió demasiado, pues siempre la vimos como el pilar de nuestras vidas, aun cuando ya todos teníamos la nuestra, de cierto modo, hecha. El duelo nos duró varios meses y me atrevería a decir que hasta hoy sigue latente, y se hizo en realidad todavía más evidente después de lo que me ocurrió hace unas semanas. El día de mi cumpleaños había llegado y dado que nunca había celebrado uno, sentía unas ganas enormes de hacerlo por primera vez. Había cierto conflicto en mi interior, no lo voy a mentir, pues sentía que de algún modo le estaba fallando a mi madre, pero por otro lado, toda su vida respeté sus decisiones. Ahora que ya no estaba, tenía todo el derecho de celebrar un año más de vida. Así que al final me decidí a hacerlo. Sería algo pequeño, solamente una reunión con mis 4 amigas más cercanas. Empecé a organizar todo, encargué un pastel, busqué adornos, en fin, realicé todos los preparativos que una fiesta implica y les avisé a mis amigas, quienes entusiasmadas aceptaron la invitación. La hora de la fiesta estaba por llegar y desde ese momento una serie de cosas bastante extrañas comenzaron a suceder. Las luces de mi casa empezaban a fallar, llegando a tal punto de que varios focos estallaron, dejando la sala llena de trozos de vidrio roto. Los adornos que había colocado se caían y comencé a sentir un dolor de cabeza terrible que casi me hizo llorar. En este punto sentí que aquello era una especie de mensaje de mi madre que trataba de evitar que yo celebrara mi cumpleaños. Sin embargo, yo decidí seguir con el plan, al menos en un inicio, pues después de eso, una especie de fuerza invisible lanzó el pastel por el aire, impactándolo contra la pared y destruyéndolo por completo. En ese momento entendí todo. Efectivamente, mi madre quería impedir que yo llevara a cabo esa fiesta. Afortunadamente para mí, mis amigas todavía no habían llegado, por lo que comencé a llamarlas por teléfono argumentando que me sentía muy mal y que no podía realizar la celebración. Ellas estaban notablemente tristes por la situación, pero entendieron y me desearon que me mejorara pronto, sin imaginar que todo lo que había dicho era una simple mentira. No sé cómo sentirme al respecto. Pasé toda mi vida deseando una fiesta de cumpleaños y justo cuando creí que por fin la tendría, mi madre continuó interponiéndose. A veces pienso que ella tenía una buena razón para hacerlo y no sé,
Quizás sin que yo lo sepa, ella sigue cuidándome de evitar que algo malo relacionado con esa celebración pueda llegar a ocurrirme. Pasé toda mi infancia y adolescencia en una zona rural, y a pesar de que en el pueblo se escuchaban bastantes historias paranormales, desde la famosísima Llorona, los duendes que molestaban a las personas o las brujas que vivían entre la gente sin que nadie lo supiera, a mí nunca me había tocado la suerte de vivir alguna de esas cosas, hasta el día en el que cumplí 8 años. Recuerdo claramente que en esa ocasión mi madre me organizó una fiesta muy bonita en casa de mi abuela e invitó a toda mi familia y a varias amigas del pueblo, pues como yo era su única hija, siempre hizo bastante por consentirme y alegrarme todas mis fiestas de cumpleaños. En esa ocasión recuerdo que el festejo había comenzado desde las 3 de la tarde aproximadamente. Había muchísima comida, música y un pastel enorme. Todo se iba desarrollando de forma muy normal y tranquila, hasta que llegó la hora de la cena. Mientras mi mamá y mis tías repartían la comida entre los invitados, unos destellos llamaron la atención de todos. Provenían de un enorme árbol que mi abuela tenía en la orilla de su terreno. En un comienzo eran muy tenues, pero conforme todos centraron su atención en ellos, se comenzaron a hacer más y más fuertes, hasta que, sin ningún aviso previo, 3 enormes esferas de luz se levantaron y comenzaron a girar alrededor del lugar donde estábamos sentados, en lo que parecía una extraña danza con movimientos aleatorios y sumamente descoordinados, mientras todos los veíamos sumergidos en una especie de hipnosis que no nos permitía reaccionar. Segundos después de esto, las 3 esferas se elevaron y se juntaron, convirtiéndose en una sola más grande que salió disparada hacia los invitados que estaban ahí. Un momento después, todos salimos del trance en el que estábamos y comenzamos a gritar aterrados y tratando de escapar de aquello que parecía venir a impactarse contra nosotros, pero que al final terminó por volver a elevarse y desaparecer con dirección hacia el barranco con el que la casa de mi abuela colindaba. Apenas había pasado aquello, todos comenzamos a experimentar un ardor y un enrojecimiento horrible en la piel, que duró por aproximadamente unas 4 o 5 horas más. Después de eso, todos se fueron a sus casas asustados y confundidos. Algunos creían que aquellas habían sido unas brujas que planeaban elegir a algún niño de la fiesta para raptarlo después. Otros, que se trataba del fenómeno conocido como centellas. Y algunos más estaban completamente seguros de que se trataba de algún fenómeno extraterrestre que por alguna razón desconocida había tenido lugar ahí. Por mi parte no tengo una idea clara, pero desde esa ocasión no hay noche en la que no sueñe que aquella esfera terminaba por golpear las mesas en las que nos encontrábamos, acabando así finalmente con nuestras vidas. ¿Alguna vez se decepcionaron tanto de un pastel que parecía ser delicioso pero terminó dando asco? Bueno, hace unos meses nos pasó a mi familia y a mí. Mi hijo pequeño cumplía 7 años, así que mi esposo y yo decidimos hacerle una pequeña reunión con nuestras familias. Ya saben, por aquella situación de la pandemia y las aglomeraciones, decidimos que invitaríamos a muy pocas personas. Aún así, queríamos que el convivio fuera lo suficientemente bueno y bien organizado, así que con unas semanas de anticipación, comenzamos a preparar todo. Buscamos y cotizamos la comida que daríamos, preparamos los adornos que íbamos a colocar y ordenamos el pastel de su personaje favorito con una vecina que tiene un negocio de repostería, a quien nunca le habíamos comprado, pero de la cual recibimos muy buenas referencias. El pastel lo pedimos en específico para un día antes, con el fin de evitar contratiempos o tardanzas inesperadas. El problema fue que mi hijo no pudo resistirse al verlo en el refrigerador, así que fue y tomó un pedazo con sus manos. Muy a mi pesar opté por darle una rebanada completa para que el pastel no se viera tan dañado al día siguiente. Ya en la fiesta, cuando los invitados comenzaron a llegar, todos sin excepción halagaban el pastel y pedían el número de teléfono de la repostera, pues pretendían en un futuro contratarla. Nadie se imaginaba que esa idea cambiaría radicalmente tan solo unos momentos más tarde. Había llegado el momento de partir el pastel, pero la sorpresa que nos llevamos al introducir el cuchillo fue de lo más asqueroso, repulsivo y perturbador que hayamos visto en nuestras vidas.
Lo que el día anterior había sido un pan de sabor chocolate, muy esponjoso y dulce, ahora era una mezcla extraña de cabello, sangre y algo que parecía lodo. Mi hijo y varios de los invitados al ver esto comenzaron a vomitar. Por mi parte, solo atiné a soltar un grito de sorpresa tras verlo. Una vez que todos asimilamos lo que estábamos viendo, muy enojada y bastante asqueada también, tomé el pastel y me dirigí a casa de la vecina que nos lo había vendido, para reclamarle y exigirle una explicación sobre lo que había sucedido aquí, pensando que se había tratado de una especie de broma de pésimo gusto. Sin embargo, la explicación que me dio fue aún más perturbadora que el propio pastel, pues la mujer aseguró que había sido un error, ya que aquel pastel era de otro trabajo que le habían encargado y que implicaba brujería, pues ella también se dedicaba a esas cosas, pero que podríamos estar tranquilos, ya que aquello no afectaría a ninguno de los miembros de mi familia, pues como ya mencioné, el trabajo era para alguien más. Para este punto yo ya no entendía nada de lo que estaba sucediendo y solo me limité a pedirle mi dinero de vuelta. Lo último que supimos de ella es que de un día a otro simplemente se fue de la colonia y nadie más tuvo noticias acerca de aquella mujer. Hace años, más o menos por el 2000, una tarde mi madre llegó de su trabajo con una invitación para asistir a la fiesta de cumpleaños del hijo de una de sus compañeras. Me la dio y me dijo que era el fin de semana y que me iba a llevar. Yo estaba encantado, pues si había algo que me gustaba eran los cumpleaños. El día llegó y mi mamá me preparó con la ropa que más me gustaba. Todo en la fiesta estaba bastante bien. Había muchos juegos, muchos dulces y mucha comida. Además de un show infantil sumamente alegre. La verdad, la celebración me estaba encantando. Sin embargo, noté algo raro. Después de una pequeña sesión de fotos que hicimos todos los niños con el cumpleañero, acompañados de adornos de caballos, cactus y sombreros de la fiesta, cuya temática era el viejo oeste, vi cómo la compañera de mi mamá discutía con el fotógrafo, un joven de unos 20 y tantos años, el cual se retiró del lugar bastante apenado. Ya cuando la fiesta terminó e íbamos de regreso a casa, le pregunté a mi mamá qué había pasado y ella me comenzó a contar que la discusión de la mamá del cumpleañero con el fotógrafo se debió a que de todas las fotos que tomó no había ni una sola que valiera la pena, y es que a pesar de que la cámara parecía estar bien y el chico llevaba todo lo necesario para hacer la sesión, en todas las fotos había una especie de mancha en el rostro del niño que estaba cumpliendo años, la cual no se podía quitar o evitar de ninguna forma. Esto hizo que la mamá se molestara, pues había confiado en las recomendaciones que le hicieron sobre este chico, las cuales habían resultado al parecer bastante erróneas. Ahí quedó todo, pero días después escuché una conversación entre mis padres, la cual, al menos para mí, cambió el sentido de lo que había ocurrido durante esa fiesta. Mi mamá le contó a mi padre que iba a ir a un funeral, el funeral del niño que acababa de cumplir años unos días atrás. Según lo que escuché, el pequeño viajaba en automóvil junto a su madre y una de sus tías. Lamentablemente, en ese viaje sufrieron un terrible accidente en el que, debido a que el niño viajaba al frente y sin cinturón de seguridad, este salió disparado por el parabrisas frontal, provocando así que su cuerpo se arrastrara en el pavimento durante varios metros, lo que le destrozó el rostro, dejándolo desfigurado y quitándole la vida casi al instante. En ese momento me pareció algo sumamente triste y también bastante aterrador por la forma en la que murió. Pero extrañamente jamás pude dejar de pensar en todo eso, y con el paso del tiempo también comenzó a llegar a mi mente la idea de que lo sucedido en esa fiesta con las fotos era una especie de premonición. De alguna forma, algo o alguien estaba enviando un mensaje a través de las imágenes sobre lo que le iba a pasar al chico. Hoy, a mis poco más de 20 años, creo más que nunca en esa posibilidad, y sinceramente me aterra como no tienen idea. Cuando cumplí 9 años, mis papás contrataron a un payaso para mi fiesta. Si bien nunca fui fanático de este tipo de shows,
Tampoco era algo que me desagradara. Y este payaso en particular estaba haciendo un trabajo muy bueno, pues todos los niños estábamos muertos de risa con sus ocurrencias. Hizo trucos de magia, contó chistes y hasta bailó un poco. Recuerdo que llevaba un traje de color rojo con blanco y amarillo. Era muy bonito. Además tenía guantes blancos y peluca azul. Mis padres estaban encantados con el acto, y sinceramente yo también. En algún momento el payaso sacó algunos globos con los que comenzó a realizar figuras de diferentes objetos y animales. Le hizo una espada a mi primo, un perrito para mi primita y una jirafa para mí. En algún punto del show, tomó uno de estos globos y lo puso en su boca para inflarlo. De repente se escuchó un sonido muy gracioso y el payaso fingió tragarse el globo y estarse asfixiando con él, tocándose el cuello y haciendo sonidos muy divertidos. Todos los niños estábamos muertos de risa, pero poco a poco nuestras risas se apagaron, pues no tardamos mucho en darnos cuenta de que todo aquello no era parte del acto. El sujeto se estaba asfixiando frente a nosotros, un grupo de niños de entre 6 y 10 años. A veces aún puedo ver sus ojos rojos, inyectados en sangre, mientras luchaba por respirar, con aquella música infantil que no dejaba de sonar en el fondo a todo volumen. Los adultos nos apartaron de ahí y la ambulancia llegó a los 10 minutos, pero era demasiado tarde. El payaso murió esa tarde en mi fiesta de cumpleaños. Curiosamente, no le tengo miedo a los payasos a partir de aquella fecha, pero sí a los globos. Hace días estaba en casa de mis padres y me puse a ver las viejas fotografías que mamá tenía en el cajón. Había muchas y de todos los momentos especiales de mi vida. Graduaciones, eventos escolares, concursos y por supuesto, cumpleaños. Ahí fue donde noté algo muy curioso y extraño. Por cada cumpleaños había por lo menos una fotografía con todos los invitados y me di cuenta de que en ellas siempre había 2 niños, un niño y una niña, ambos vestidos de color gris. Su aspecto no era aterrador, solo era raro. Sonreían a la cámara, pero sus ojos parecían tristes. Le pregunté a mi mamá si los conocía, pero no supo identificarlos. Dijo que probablemente serían hijos de algún compañero o compañera del trabajo que en aquel entonces tenía mi padre. No le habría dado mucha importancia, de no ser porque seguí viendo las fotografías y noté que cada año, en las fotos de mis fiestas de cumpleaños, desde la primera que tuve, a los 5, hasta que cumplí 11, esos niños siempre aparecían. Pero aquí viene lo más raro. Fueron 6 años de fiestas, pero esos niños en cada foto, año tras año, seguían viéndose exactamente igual. Sigo sin saber qué o quiénes eran esos niños, y la verdad prefiero no indagar más. Prefiero pensar que eran solo un par de niños que no puedo recordar. Desde que tengo uso de razón, siempre tuve la certeza de que iba a morir al cumplir 23 años. No sé por qué, estoy consciente de que no tiene ningún sentido, pero era algo que simplemente yo sabía. Tenía la certeza de eso y se lo comuniqué a mis padres y a mis amigos en más de una ocasión. Aunque, como es lógico, ellos solo lo tomaban como una locura, algo que no tenía lógica alguna. Mientras mi edad avanzaba y sentía la muerte cada vez más y más cerca, mi mente se iba pudriendo lentamente, hundiéndome en la paranoia. Al cumplir 22, ya casi no quería salir de casa, más que para lo estrictamente indispensable, y mi familia y amigos ahora ya veían esto como un problema real que podía afectarme en mi día a día si no hacían algo al respecto. Así que una tarde de mayo hicieron una de esas intervenciones donde me convencieron de recibir ayuda psicológica. Yo puse todo de mi parte para mejorar,
pero el miedo intenso que sentía cada noche, ese miedo a la muerte que simplemente no me dejaba dormir, no se iba. Ni con el medicamento, ni con la terapia, lograba borrar de mi mente la certeza absoluta de que al cumplir 23 años iba a morir irremediablemente. Pasaron los meses y yo estaba hecho mierda. No salía, no quería ver a nadie, solo quería que me dejaran morir en paz y solo. El 4 de septiembre, el día de mi cumpleaños, llegaron varios amigos para sacarme de la casa donde vivía solo y llevarme a un bar para festejar. Yo me negué rotundamente, pues sabía que el techo se me caería encima, o que me iban a confundir con algún mafioso y me iban a acribillar en la mesa, que me iba a atragantar con el corcho de una botella o qué sé yo. Solo sabía que no debía, bajo ninguna circunstancia, salir de mi casa ese día. Después de discutir con mis amigos, decidieron que celebrarían ahí, en mi propia casa, y me llevaron un pastel de cumpleaños. Yo accedí, aunque seguía sintiéndome terriblemente asustado. Mientras la fiesta avanzaba, mi miedo no hacía más que crecer. Aterrado, decidí dejarlos ahí abajo y subir a mi habitación. Encendí mi vela de aromaterapia para tranquilizarme. Yo solo quería tomar unas pastillas para dormir y descansar hasta que ese maldito día terminara. Pensé en bajar y correr a todos de mi casa, pero en lugar de eso, decidí aceptar que lo que estaba pasándome no estaba bien. Así que bajé y les pedí a mis amigos que por favor me llevaran a un hospital, porque me estaba dando una especie de ataque de pánico. Asustados me llevaron a urgencias. Ahí me dieron calmantes y pude descansar bien durante toda la noche en el hospital. Pueden interpretar lo que sigue en esta historia como una simple coincidencia si así lo desean, pero para mí fue mucho más que eso. Y es que a la mañana siguiente, apenas al despertar, mi madre me dio la noticia. Mi casa se había incendiado. Al parecer, la vela que yo mismo había encendido la noche anterior había iniciado el fuego. Y lo más irónico de todo es que de haber seguido con mi plan de tomar aquellas pastillas para dormir y correr a todos de mi casa, es muy probable que hubiera muerto en mi cumpleaños número 23. Curiosamente, desde entonces he llevado una vida perfectamente normal, sin preocuparme de cómo o cuándo es que voy a morir. Ese miedo se ha desvanecido y creo que sé por qué. Y es que estoy casi seguro de que de alguna manera logré engañar a la muerte. Esto me sucedió cuando era pequeño. Tenía, si no me equivoco, 10 años. Recuerdo que tenía un tío, el cual era un hombre bastante espiritual. Creía en todas estas cuestiones de la magia, los astros y las energías, además de que sabía leer las cartas y las líneas de la mano. En la ocasión de la que hablo, él estaba cumpliendo 40 años, por lo que había organizado una fiesta con absolutamente todos los miembros de la familia. Sin embargo, había puesto unas condiciones bastante peculiares. La principal era que todos debíamos ir vestidos de blanco completamente, sin excepción alguna. Además de que no debíamos llevar nada con nosotros salvo la ropa, ni siquiera un regalo. Pensamos que mi tío solo estaba organizando una fiesta temática o algo por el estilo. Así que algunos de nuestros familiares no hicieron caso y llegaron con algún detalle o con ropa de otro color. A todos estos no se les permitió entrar, ni siquiera a quienes eran familiares muy cercanos. Salvo las peticiones de la ropa y los regalos, todo en la fiesta transcurrió como una celebración cualquiera. Había música, juegos, plática y comida. Pero cuando llegó la hora del pastel, nuestro tío nos pidió otra cosa que también nos resultó bastante extraña. En lugar de la típica canción de feliz cumpleaños, nos pidió que entonáramos una canción bastante rara, en un idioma que según yo era latín o algo por el estilo. Todos los miembros de la familia intentamos cumplir su voluntad, así que tratamos de cantar aquello lo mejor que pudimos, sin tener mucho éxito. Nadie más que él sabía qué rayos estaba diciendo. Una vez que terminamos de cantar, nos pidió que todos sopláramos las velas, todos a excepción de él. De igual manera lo hicimos, él era el cumpleañero, así que él decidía. Alrededor de una hora más tarde la fiesta concluyó y todos nos fuimos a nuestros hogares.
pero aquello solo era la antesala a lo verdaderamente extraño. Al día siguiente mi padre recibió una llamada. Era otro de mis tíos, que le estaba avisando que su hermano, el de la fiesta del día anterior, estaba muerto. Él mismo lo había encontrado sentado en el sofá de su sala, con la ropa que había usado durante la celebración de su cumpleaños, viendo fijamente hacia la puerta de la entrada y con una enorme sonrisa en su rostro. En palabras de los médicos, había fallecido de causas naturales desde la noche anterior. Hasta el día de hoy, nadie en mi familia ha logrado entender qué sucedió en esa ocasión, pues mi tío era una persona demasiado sana como para haber muerto así, sin una razón aparente. Algunos creen que la extraña celebración fue una forma de despedirse o de realizarse un tipo de eutanasia desde una perspectiva espiritual o algo así. Otros aseguran que solo fue una desafortunada coincidencia. Por mi parte, no sé qué rayos pensar al respecto, pero nunca podré dejar de imaginarme a mi tío estando frente a la puerta, con una sonrisa en su rostro, feliz de haberse ido de este mundo. Es una imagen bastante extraña, porque parece sumamente pacífica, pero al pensar en ello, lo único que puedo sentir son escalofríos. El año pasado, durante el cumpleaños número 9 de mi hijo, nos sucedió algo que nos ha resultado de lo más perturbador. Para el festejo habíamos decidido hacer un convivio principalmente para mis sobrinos y algunos de sus amigos más cercanos. Los invitamos a nuestra casa, donde yo prepararía algunas hamburguesas y haríamos varios juegos para que se divirtieran un rato. Recuerdo que el día llegó y mi hijo estaba muy emocionado, pues quería ver qué iba a recibir de regalo y quería convivir con sus amigos, a quienes tenía un buen tiempo sin ver. Mientras yo preparaba la comida, los niños se divertían jugando varias cosas que mi esposa les había organizado, y sus padres se encontraban platicando en varias mesas que habíamos dispuesto justamente para ese fin, pues nosotros también queríamos convivir. En un momento el timbre sonó, y cuando mi esposa fue a abrir, detrás de la puerta había un payaso bastante amigable, con un traje colorido, varios globos con figuras y algunas cosas más de fiesta. Mi esposa lo dejó entrar y el hombre de algunos 30 años comenzó a dar un show que sinceramente estaba muy divertido. Las bromas y los chistes eran algo anticuados, pero su forma de interpretarlos los hacía muy graciosos. Aunque cuando ya estaba avanzada la rutina, todos comenzamos a notar que su voz era cada vez más extraña, arrastraba las palabras y en algunas ocasiones parecía olvidar cosas. Esto se hizo cada vez más evidente y ya en determinado momento nos pidió permiso para entrar al baño, pues no se sentía muy bien y quería descansar unos segundos. Yo lo dirigí al baño de invitados que estaba instalado bajo las escaleras que dan hacia la planta superior, y el sujeto entró, no sin antes disculparse por aquel imprevisto. Le respondí que no había problema y que no se preocupara mientras cerraba la puerta. Afuera todos continuamos con nuestra plática mientras esperábamos a este hombre, el cual comenzó a tardar en salir. En un principio pensamos que tal vez solo se sentía muy mal, pero pasaron alrededor de 2 horas y ya muy preocupado decidí finalmente forzar la cerradura de la puerta, pues no recibía respuesta alguna del interior. Sin embargo, al entrar al baño, este se encontraba completamente vacío. Comenzamos a buscar al payaso por toda la casa, pensando que tal vez se trataría de algún ladrón que había llegado o algo así, pero no, nada faltaba y no había señales de que el hombre hubiera entrado a ninguna habitación. Simplemente se había desaparecido. Nadie lo vio salir y no había forma de que se hubiera retirado por otro lugar, pues en nuestra casa no hay más salidas. Lo más perturbador de todo esto vino justo después, cuando todos coincidimos en que ninguno de nosotros había contratado a ese hombre. El sujeto simplemente apareció en nuestra casa y con el mismo misterio se esfumó. Realmente no sé qué pasó ese día, pero sé que fue algo fuera de lo normal, pues el solo recordarlo hace que una sensación de incomodidad me invada y que mi cabeza me comience a doler.
Era el año 2002. En ese momento yo tenía 16 años y un hermano mayor. Este último había atravesado en los últimos años varios problemas muy fuertes que lo habían sumido en una profunda depresión. Se había vuelto alguien muy ansioso y muy retraído socialmente, al punto de alejarse casi de todos sus conocidos, de los cuales solo me quedé yo y algunos otros familiares. Sin embargo, cuando se comenzaba a acercar su cumpleaños número 25, notamos unos cambios bastante importantes. Sonreía más, salía con los amigos que se quedaron, cantaba y en general se veía mucho mejor que en los últimos años. Inclusive, cuando hablamos sobre su próximo cumpleaños y la celebración del mismo, él nos dijo que lo dejáramos organizarlo, pues estaba muy feliz de poder festejar un año más de vida. Todos accedimos y él se dedicó con bastante ánimo a hacerlo. El día de la fiesta todo estaba sumamente divertido. Mi hermano se lució en toda la extensión de la palabra con el festejo. Compró incluso hasta una piñata enorme. Sin duda alguna, todos estábamos felices por él. Y es que por fin estaba mejorando y parecía que todo iba a estar bien. Nadie podía haber predicho que al día siguiente lo encontraríamos colgando de una viga en su casa, con una corbata alrededor de su cuello, sin una nota que explicar el porqué. Alguna vez escuché que cuando una persona toma la decisión de quitarse la vida, se muestra sumamente tranquila e inclusive feliz, pues en el fondo tiene la certeza de que todo lo que ha sufrido está por terminar. Es algo terriblemente doloroso y un panorama sumamente desolador. No sé si sea una regla o algo que definitivamente le sucede a todos, pero al menos sé que le pasó a mi hermano. No ha pasado un día de estos 20 años en los que no lo recuerde y me pregunte por qué nadie fue capaz de entenderlo. No sé si fue por mi edad o por mi ignorancia en aquel momento que me impidió poder ver y actuar mejor. Lo único que es cierto es que daría tantas cosas por tener una segunda oportunidad, tiempo para rescatarlo, aunque sé que eso jamás sucederá. Recuerdo perfectamente el último cumpleaños en el que mis papás me organizaron una fiesta. A diferencia de la mayoría de las personas, no fue debido a mi edad, pues tenía apenas 9 años en aquel entonces. La razón fue que yo se los pedí. No quería otra fiesta. Y hasta el día de hoy, todavía sigo celebrando mi cumpleaños sin grandes festejos, ni globos, ni nada similar. La razón es algo que ocurrió en esa ocasión. Estábamos en una pizzería muy conocida en mi país, que tiene una zona bastante grande de máquinas de arcade, juegos, un laberinto en el que los niños pueden entrar y jugar, y cosas similares. Recuerdo que estaba con mi mejor amigo, y en algún punto ambos entramos a este laberinto, escondiéndonos de otros niños que nos estaban persiguiendo. De pronto, escuchamos que la gente afuera empezó a gritar. No eran gritos de celebración, parecían ser de horror. Me acuerdo perfectamente de cómo se me erizó la piel de tan solo escucharlos. Ambos nos miramos confundidos y asustados y sin decir nada comenzamos a buscar la salida, pues sin duda algo muy malo estaba pasando afuera. No tardamos mucho tiempo en notar el humo, que comenzaba a dificultarnos la respiración y también nos hacía perder visibilidad. Al salir, nos topamos con una escena dantesca. Ni siquiera parecía ese mismo establecimiento alegre de unos momentos atrás. Había fuego en todos lados, humo denso que parecía volverse cada vez más y más oscuro, y en el suelo, cerca de nosotros, estaban los cuerpos calcinados de algunos de los niños que estaban jugando con nosotros, hijos de amigos de mis papás. Algunos incluso eran amigos míos. Sin embargo, las llamas no nos dieron mucho tiempo para poder reaccionar y comenzaron a devorar todo a su alcance, acercándose peligrosamente hacia nosotros. Más por instinto que por raciocinio, ambos corrimos de vuelta al laberinto, sin medir el potencial peligro que esta acción podría traernos. Nos arrastramos por el sitio tan rápido como pudimos, mientras tosíamos, sintiendo en nuestras gargantas el indomable aroma de las brasas que consumían todo a su paso. Nos movimos más y más, hasta que encontramos la salida del sitio, y cuando salimos,
todo estaba tranquilo. Había niños corriendo, meseros entregando pizza en las mesas, máquinas sonando con música y efectos de sonido graciosos. Habíamos vuelto a la pizzería y de alguna forma todo el fuego, el humo, todo había desaparecido. Mi amigo y yo, llenos de emociones incontrolables, comenzamos a llorar, llamando la atención de nuestros padres, a quienes jamás supimos cómo explicarles lo que habíamos vivido. Si aquello le hubiera pasado yo solo, podría pensar que fue una alucinación, que estaba soñando despierto o incluso que había tenido una contusión o algo similar. Pero mi amigo, con el que todavía tengo contacto a día de hoy, estaba ahí y vio exactamente lo mismo. Actualmente tengo 29 años y sinceramente ya dejé de buscarle una explicación a lo que me pasó esa tarde. Lo único que sé ahora es que las fiestas de cumpleaños son algo que nunca voy a poder disfrutar otra vez. Cuando era niño, me ocurrió algo sumamente extraño. Yo, desde que tengo memoria, he sido del tipo de personas que rara vez logra recordar sus sueños, y cuando queda algo en mi memoria, se trata tan solo de unos cuantos detalles, los cuales con el tiempo terminan desvaneciéndose también. Es por eso que me resultó muy inusual que la noche antes de mi 8º cumpleaños tuve una pesadilla horrible, la cual sigo sin poder olvidar, aunque desearía hacerlo. En ella, yo estaba esperando a todos los invitados de mi fiesta. Me sentía nervioso y emocionado, pues era la primera vez que mis padres me permitían organizar mi propio festejo. Es decir, la temática la había elegido yo, el tipo de decoraciones, el show y otras cosas más. Finalmente, mis amigos llegaron, y todo transcurría de forma excepcional. Lamentablemente, la felicidad se vio interrumpida de forma tajante, pues el sonido de un auto frenando y los posteriores gritos de la gente que presenció lo ocurrido nos hicieron a todos entrar en alerta. Se trataba de Mike, uno de mis amigos más antiguos, que también era mi vecino. Él, por alguna razón que en ese momento desconocí, se había fugado de la fiesta y al salir corriendo por la calle, un automovilista muy imprudente que venía a toda velocidad no pudo frenar a tiempo, golpeando así al niño que perdió la vida al instante. Jamás voy a poder olvidar la terrible sensación que me invadió en esos momentos. Sentí un hueco en el estómago, tenía ganas de gritar y llorar, pero no podía, pues un nudo en la garganta me mantenía en silencio. Todo era muy realista y horrible. Entonces desperté. Estaba todavía llorando, pero rápidamente me sentí aliviado de que todo fuera tan solo un sueño. Durante el día, noté que las cosas que iban ocurriendo eran muy similares, si no es que idénticas, a lo que yo había soñado. Así que rápidamente busqué a Mike, le hablé y me di cuenta de que él estaba un tanto triste, así que lo invité a jugar con el resto de mis amigos. Pasaron tan solo unos minutos cuando escuchamos que por la calle un auto pasó a toda velocidad. Sí, se trataba exactamente del mismo que yo había soñado la noche anterior. Sinceramente, jamás le he contado esto a nadie, pues es una de esas anécdotas difíciles de creer, pero estoy agradecido con la vida por haberme dado la oportunidad de probablemente haber salvado la vida de mi amigo. Cumplo años el mismo día que mi mejor amigo. Nosotros nos conocimos en el jardín de niños y rápidamente comenzó una amistad, y cuando nuestros padres se conocieron entre ellos, empezó una tradición de celebrar juntos esa fecha tan especial. Era muy divertido porque se reunían ambas familias y nuestras fiestas siempre tenían muchos invitados, había 2 pasteles, regalos y en general la pasábamos muy bien. Sin embargo, cuando teníamos 10 años, él murió en un accidente
cuando un camionero se quedó dormido por unos momentos e impactó el auto donde iba mi amigo junto a sus padres, quienes sobrevivieron. Pasaron unos meses y llegó la fecha de nuestro cumpleaños. La fiesta se organizó, en la que les pedí que hubiera 2 pasteles como era nuestra costumbre, pues quería celebrar una última vez a mi amigo. Sus padres de hecho estaban presentes y justo en el momento en el que apagaron las luces para soplar las velas, de pronto, estas se apagaron solas. Después se encendieron y se apagaron de nuevo. Acto seguido, los globos comenzaron a reventar uno por uno y las puertas y ventanas se azotaron violentamente. Algo que no tenía sentido, pues no había ningún viento fuerte que pudiera ocasionar algo así. Recuerdo que los demás niños comenzaron a gritar asustados, mientras la mamá de mi amigo estallaba en llanto, creyendo que se trataba de su hijo, que se manifestaba de alguna manera. Tan repentinamente como todo el caos comenzó, terminó. No pasó mucho para que los invitados se fueran, y todos, incluyéndome, perdimos por completo las ganas de seguir celebrando. Sin embargo, y a pesar de que escuché a más de una persona decir que todo aquello era ocasionado por mi amigo, casi como un milagro, yo sé que no fue así. Estoy seguro porque en el momento en el que las luces se apagaron, sentí un frío recorriendo mi cuerpo, acompañado de un miedo terrible que me hacía temblar. Sé que ese día en mi fiesta de cumpleaños había algo más, pero sea lo que sea esa cosa, no era mi amigo. Una vez fui como invitado a la fiesta del hijo de una amiga de mi madre. No conocía a nadie en esa fiesta, pero estaba entusiasmado por los dulces y el pastel. Fue en un salón de eventos donde había un gran jardín con área de juegos y todo eso. Había hot dogs y pizza para los niños, así que a pesar de que la piscina estaba cerrada, me la estaba pasando muy bien. En algún punto de la fiesta se me acercó otro niño y me dijo que él también era muy fan de los Power Rangers. Yo traía un suéter de estos personajes, así que comenzamos a platicar y a jugar juntos. Habrían pasado unos 15 minutos de esto cuando un tercer niño nos habló. Él estaba del otro lado de la piscina, la cual estaba rodeada con unos cordones y varios letreros de no pasar. Este niño se había cruzado estos cercos de seguridad y se disponía a nadar. Él nos llamaba y nos decía que fuéramos a nadar con él. Yo era un niño bastante obediente y algo aburrido en realidad, así que por el miedo de que nos regañaran, me negué a entrar. Pero el niño con el que yo estaba decidió adentrarse en el área de la piscina también. Regresé a donde estaba mi madre para pedirle un poco más de los dulces que nos habían regalado, cuando comencé a escuchar gritos. Al voltear, vi un gran grupo de gente que estaba rodeando la piscina. Al parecer el niño con el que yo había estado jugando tan solo unos minutos atrás se había ahogado, sin que nadie pudiera hacer nada para ayudarlo. Recuerdo que llegaron policías y la madre del chico me preguntó llorando que qué es lo que había pasado. Y yo le conté sobre el otro niño, el que nos había invitado a la piscina, pero no aparecía por ningún lado. En la fiesta no había ningún niño con las características del que yo había visto, pero no supe mucho más que eso, pues mi madre me llevó pronto de regreso a casa y por mucho tiempo no volvimos a hablar del asunto. Después supe que en esa misma piscina más niños se habían ahogado antes y que por esa razón no dejaban que los menores la utilizaran. Yo no sé si ese niño al que vimos era uno real o si se trataba de algún tipo de fantasma o aparición, pero trato de no pensar mucho en eso. Definitivamente me ayuda a dormir mejor.